En el día de hoy vamos a volver a leer Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 10. Estamos viendo la presentación de Pablo y Timoteo. Ahora dirige su carta a los santos en Cristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Capítulo 1, versículo 1. En primer lugar les llama santos a los creyentes. La palabra griega usada es agios, que significa, según los léxicos griegos, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, o ceremonialmente consagrado. Santísimo, santo, santa. Es decir, todo lo que estuviera apartado para el servicio de Dios. Por ejemplo, todos los instrumentos del tabernáculo o del templo. En algunos casos no implicaba conducta moral. Por ejemplo, las prostitutas del templo de Diana eran santas porque estaban dedicadas al culto de la diosa, lo mismo que los hombres que se prostituían. Pero en el caso de los creyentes, no solo de Filipos, sino de todos los que hacían profesión de fe cristiana, implicaba no solo la acepción normal, estar consagrado al servicio de Dios, sino también a vivir una vida de santidad, de acuerdo a la nueva naturaleza de hijos de Dios. Recordemos, la Escritura dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en vuestra manera de vivir. Esto lo dice 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Continuamente las enseñanzas apostólicas hablan de un cambio de vida que debe acompañar una verdadera conversión. Por ejemplo, en esta misma carta, en el capítulo 2, del 12 al 18, se nos dice que debemos ser como luminarias, como focos de luz en el mundo por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de vivir. Y debemos manifestar esto, reflejar la conducta de una nueva vida que imita la conducta de nuestro Padre Celestial y su Hijo, sostenidos y potenciados por el Espíritu Santo que nos ha sellado y que habita en nosotros. Pero también la carta dice que los santos están con los obispos y diáconos, es decir, en un mismo pie de igualdad, pero hay funciones y funcionarios en la Iglesia que tienen determinadas tareas. La palabra obispo se usa indistintamente para pastores o ancianos. Esto lo vemos claramente en Hechos capítulo 20. En los versículos 17 habla de ancianos, luego les llama obispos. En el versículo 28 los pone como pastores del rebaño, al cual vendrán lobos rapaces. De modo que las tres palabras obispo, que viene de la palabra episcopos, que se ha traducido sobreveedor o supervisor. La palabra pastor se usa en 1 Pedro 1, desde el versículo 1 al 4 en el capítulo 5. Allí se habla de ancianos que debían pastorear la grey de Dios y serían premiados por el príncipe de los pastores. Repito, ver 1 Pedro 5, del 1 al 4. De modo que estos tres términos, con algunos matices distintivos de cada uno, mencionan a las mismas personas, describiendo sus matices de responsabilidades y bendiciones en el servicio del Señor. También se mencionan los diáconos. Según el diccionario de Strong, significa hacer mandados, un ayudante, por ejemplo, un mesero, a la mesa
o en otros quehaceres domésticos. Específicamente maestro cristiana y pastor, técnicamente diácono o diaconisa. Diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Esto lo vemos en Hechos 6, en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, en 2 Corintios capítulo 3, 5 y 6. Un autor nos señala que no están sobre el rebaño, sino mezclados con el rebaño, en un mismo pie de igualdad con ellos, haciendo su obra junto a y no como sobre de. Y esto es muy importante. Las iglesias apostólicas, el servicio era plural. Había varios, formaban un equipo. En cada iglesia, que es llamada un cuerpo que trabaja unido entre sí y con los hermanos, dice: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, en plural, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto lo podemos leer en Hechos 20, 28, el famoso discurso de Pablo despidiéndose de los hermanos de Éfeso. De modo que aquí hay un cuerpo unido por el Señor, un rebaño, un edificio, como dice en otros pasajes de la Escritura, que es la iglesia, con una cabeza celestial, que es el que alimenta, la cuida como una nodriza, como dice Efesios 5, del 21 al 33. Pero además, estos ciudadanos del cielo estaban en Filipos, es decir, seguían perteneciendo a la sociedad donde fueron llamados. Tenían doble ciudadanía. Eran por un lado hijos de Dios y pertenecían a la nueva sociedad, multirracial, multicultural y multilingüal, como le llama John Stott. La iglesia, y debían cumplir con todos los deberes de los ciudadanos de Roma, que vivían en Filipos. El Señor les dijo claramente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, del 14 al 17. Nunca debemos olvidar que el Señor nos ha dejado en el mundo, en una sociedad que aborrece a la fe cristiana verdadera. Y si no, veamos todo lo que se dijo con respecto a la reciente aprobación del aborto legal en nuestro país. Y esto de aborto legal lo digo entre comillas, ¿no? Y en la misma Cámara de Diputados y Senadores, gente que se dice ser cristiana y jurado sobre la Biblia, aprobó el asesinato de cualquier bebé no deseado. Así de simple. Son personas descartables. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por lo que hicieron. De modo que recordemos, seguimos viviendo en el mundo para ser testigos de nuestro Señor y Salvador y proclamar que en Él tenemos una nueva vida. Que el Señor nos ayude a cumplir con sus propósitos. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de esta tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana si Dios quiere.